Y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente. Y estamos una vez más siguiendo en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Es una epístola muy interesante ya que forma parte de este grupo de 3 epístolas pastorales junto a primera y segunda de Timoteo. Ya antes lo establecimos que Tito era el líder de la iglesia en la isla de Creta y como el apóstol Pablo, después de haber terminado su primer encarcelamiento en Roma, se encuentra en la ciudad de Nicápolis y desde ahí escribe a Tito. El primer capítulo nos muestra cómo debe de ser o cuál es la expectativa de los que van a formar parte del liderazgo, el cuidado que se debe tener, la tarea que deben desempeñar y cuál debe ser la conducta de los líderes. El capítulo 2 tiene que ver, que es el que vamos a considerar ahora, con la conducta del creyente, cómo la iglesia en general debe de conducirse. Eh, Además de eso, el apóstol Pablo le hace ver a Tito de que debe de resistir a aquellos que promueven el legalismo en la iglesia. En el caso de Tito y del tiempo de Pablo, tenía que ver con los fariseos, tenía que ver con los maestros judaizantes que trataban de diseminar un legalismo dentro de la iglesia. Y a estos el apóstol Pablo le dice a Tito que debe de confrontarlos, debe de resistirlos y que de ninguna manera debe de oírlos. Más bien le anima a que siga la sana doctrina del Evangelio. Así es de que esa debe ser la posición de todo buen creyente, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de las enseñanzas del Evangelio y resistir a los que son de tendencia legalista, que están más interesados en las cosas exteriores, en las cosas físicas, naturales, que en las necesidades espirituales. Así es de que esta es la enseñanza del capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte o en la manera de comportarse, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Estamos hasta el versículo 10 y luego vamos a continuar con
los versículos que faltan del capítulo. Pero pongamos atención, y es que así como había una demanda para el liderazgo, ahora se concentra en cuál debe ser la conducta del creyente. Hay algo bien interesante que aprendemos de la epístola a Tito, cuando hemos leído detenidamente desde el capítulo 1 hasta el 3, encontramos que es conocer la sana doctrina, conocer la palabra de Dios no es suficiente para poder llevar un mensaje efectivo a los que aún no han creído. El apóstol Pablo llama la atención siempre a que se comparta las buenas nuevas de salvación, y para esto pues debemos conocer la palabra de Dios. Mas sin embargo, a través de esta carta nos queda establecido que el promulgar la sana doctrina, el promulgar el conocimiento del Evangelio, no es suficiente o no es efectivo, al menos que éste esté acompañado de una sana conducta también. O sea que ese conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios, el conocimiento que adquirimos del Evangelio, debe transformarse en una conducta sana, y a eso es que se está refiriendo el apóstol Santiago o el escritor Santiago, que es el que la epístola que estudiábamos anteriormente habla también con respecto a esto, y es que dice que la fe sin obras es vana. Se está refiriendo no solamente a hacer buenas obras, sino al comportamiento que se refleja de aquel que dice ser creyente. Recuérdese, esta es una carta al cuerpo de Cristo. Esta es una carta al líder de la iglesia y que tiene que ver con los miembros de la congregación, con los creyentes en general. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que además de tener el conocimiento del Evangelio, también debemos de observar la conducta, ya que ésta va a reflejar la fe que decimos que profesamos. Entonces, Dios es efectivo en nosotros, la obra de Cristo es efectiva en nosotros, cuando ese conocimiento se transforma en un comportamiento sano, en un comportamiento bueno, y por supuesto las cosas que hacemos para con los demás. Por esa razón es que escribe de esta manera. Dice que los ancianos sean sobrios, o sea que no sean borrachos o dados a vicios o adicciones, que sea gente seria en el aspecto de madurez, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su manera de comportarse, no calumniadoras, o sea, los chismes, no esclavas del vino. Recuérdese que está escribiendo a Creta, y Pablo anteriormente ha hablado acerca de la gente en Creta que eran dados al vino y a la glotonería. Así es de que esta era la reputación que tenían los habitantes de Creta, y entonces ahora, al convertirse al Evangelio, el apóstol Pablo dice la conducta debe reflejar la fe que han creído. Entonces dice que las mujeres, como también los hombres, no sean dados al vino, que enseñen, en este caso las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay algo bien interesante en esta palabra aquí, y es de que por naturaleza el rol de la mujer principal es el hogar. La familia no sobrevive al menos que la mujer desempeñe su papel.
en su naturaleza la mujer tiene esa habilidad, esa cualidad, esos dones que ayudan a mantener la integridad de la familia. Eh, en nuestro tiempo, por supuesto, muchas cosas han cambiado por diferentes razones. Tenemos mujeres que son jefes de hogar y eso pues tiene que ver con diferentes circunstancias que a través de la historia se han venido dando, en donde por una u otra razón el hombre falta en el hogar y en otras ocasiones porque el hombre ha faltado a la responsabilidad del hogar. Y podemos ver cómo mujeres tan responsables no solamente de la crianza de los hijos, sino también de traer la provisión a la casa. Y por supuesto ese es un esfuerzo sumamente grande, un sacrificio sumamente grande, y muchas mujeres hoy en día lo están haciendo. Mas sin embargo, de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, la mujer, su responsabilidad principal es la de la crianza de los hijos, es mantener el hogar funcionando. Al hombre se le encarga la responsabilidad de proveer a su casa. Dice la Biblia que el que no provee para los suyos no debería ni siquiera comer, y que además de eso no está dando buen testimonio a los no creyentes. Así de que la responsabilidad del hombre es que suplir para el hogar, y la responsabilidad original de la mujer cuidar de los hijos y del funcionamiento del hogar. Ese es el patrón bíblico. Mas sin embargo entendemos que han cambiado las cosas a raíz de las guerras que han habido, pues muchos hogares que han quedado sin padre, o de una u otra manera no está el hombre en el hogar presente. Y por supuesto otro de los fenómenos es la irresponsabilidad del varón. Pero el consejo de Dios no cambia. La mujer debe estar siempre al cuidado de los hijos y cuidar del buen funcionamiento del hogar. De esa manera es el diseño, y el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, de esta manera debe conducirse la iglesia. Además de eso, dice hacer prudentes casas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Está hablando aquí también a maridos que aman a su esposa. Está hablando de maridos que tienen el conocimiento también del evangelio. Todo este comportamiento del hogar está bajo la plataforma o sobre la plataforma del amor. Tiene que haber amor en la pareja para que tanto el hombre cuide de su mujer como la mujer se sujete a su marido y cuide de sus hijos. Cuando no hay amor, cuando esto está ausente, pues por supuesto este trabajo se vuelve sumamente difícil. Pero la perspectiva que el apóstol está poniendo delante de Tito para la vida de la iglesia es en donde el creyente, ambos son temerosos de Dios, tanto el hombre como la mujer, y en el hogar está el ingrediente que se llama amor. Ahí es donde esto puede facilitarse. Exhorta, dice asimismo, a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Por supuesto, Tito era considerado un líder joven de edad, y entonces el apóstol Pablo pues le hace la sugerencia
que debe presentarse como ejemplo para los demás. Una palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. O sea, que siempre haya ese buen testimonio que depende de una enseñanza sana del Evangelio, acompañado de una buena conducta, de un buen comportamiento y de buenas obras. Recuérdese, todo el Evangelio tiene que ver con el segundo mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tener ese cuidado de que los demás, de las necesidades de los demás, perdón. Así es de que de esta manera, pues, dice, el enemigo no tiene cabida, el enemigo no tiene lugar para traernos acusaciones o hablar mal de nosotros. No solamente Satanás y sus demonios como enemigos, sino aquellos que se oponen también al Evangelio. Por otro lado, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, y por supuesto esto tiene que ver con el tiempo de Tito, el tiempo del apóstol Pablo, donde muchos de los creyentes eran esclavos y que en muchas ocasiones tanto los amos o los señores como los esclavos ambos eran creyentes. Entonces el apóstol Pablo dice que estos estén sujetos a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones. En nuestro caso, si lo trajéramos esta palabra, pues tiene que ver con que muchos de nosotros trabajamos para una compañía, trabajamos para una organización, y entonces debemos de tener cuidado cómo nos comportamos para con nuestros jefes, para que de esa manera ellos tengan un testimonio correcto de lo que es un hijo de Dios, un creyente del Evangelio, no defraudando. Y esto está refiriéndose a no deber. El defraudar es cuando alguien toma algo con la intención de que lo va a regresar o lo va a pagar de regreso y no lo hace. Eso es defraudar. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto? En otra parte de la escritura dice: no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Si toma algo prestado, asegúrese de devolverlo. Si se ve incapacitado de devolver algo que ha prestado, arregle cuentas, pero no defraude a nadie. Eso trae mal testimonio al Evangelio, a la predicación de la salvación, sino que dice: mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí hay algo bien interesante. La palabra adornar acá viene del original, donde se traduce también la palabra cosmético o cosmetología. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el buen comportamiento del creyente, las buenas obras del creyente, le dan ese adorno a la predicación del Evangelio. Lo hacen ver bien, que es lo que podríamos decir. Todos quizás nos podemos relacionar a la palabra cosmético, que tiene siempre la intención de embellecer algo. Y entonces el apóstol Pablo está diciéndole a Tito que las buenas obras, el buen comportamiento del creyente hacen ver bien, embellecen la predicación del Evangelio. Así de que tome en cuenta esta enseñanza en el versículo 10. De esa manera la doctrina que predicamos está adornada, está embellecida. ¿Cómo?
con el buen comportamiento y las buenas obras del creyente. Versículo 11 en adelante dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Definitivamente el llamado a la salvación nos lleva a nosotros a una vida transformada, donde de día en día se va manifestando esa obra que Dios está haciendo en nuestro interior, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de hablar, cambiando nuestro comportamiento para con los demás. Dice, renunciando a la impiedad. Hay cosas en nosotros que debemos hacer un esfuerzo. No se van a apartar de nosotros algunos vicios, adicciones o malos hábitos si no hacemos nosotros un esfuerzo. Así es de que cada uno debe examinarse. Cada uno sabe qué cosas de su carácter o de su manera de ser le causan problemas o no están de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, y renuncie a ello. Haga el esfuerzo de una manera sobria, dice en otras palabras, consciente de ello. No estamos tratando de hacer cosas místicas o pretendiendo. Lo peor que podemos hacer es pretender, porque Dios nos conoce, y tarde o temprano, si pretendemos una conducta, pretendemos un comportamiento, la verdad siempre va a salir. Así es de que de manera sobria, o sea, consciente, debemos renunciar a la impiedad, a los malos deseos o a los deseos mundanos, y vivamos de esta manera justa y piadosamente. La piedad, dice, es buena para mucho. El creyente está llamado a ser piadoso, compasivo. Recuérdese del bienestar de los demás, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros estamos a la espera, a la expectativa que Cristo vendrá otra vez, volverá por nosotros como lo prometió, volvería y nos tomaría como a sí mismo, hablando de su retorno por la iglesia, por el cuerpo de creyentes, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Constantemente nos recuerda la palabra. Fuimos llamados a la salvación para que nos ocupemos de hacer las cosas buenas. Dios extiende su amor y su misericordia a través de cada creyente, teniendo cuidado de los demás, así como cuidamos de nosotros mismos. Esto pues dice, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Tratando de afirmar, cerramos aquí el capítulo 2, al líder joven que estaba delante de aquella iglesia en toda la isla de Creta. Pero muy interesante la enseñanza que nos da el capítulo 2, porque tiene que ver con la conducta de la congregación, la conducta de todo creyente. Se constantemente nos llama al cambio, nos llama a mejorar nuestra relación con Dios. ¿Y cómo lo hacemos eso? Renunciando a ciertas conductas
renunciando a ciertas cosas que nosotros quizá estemos acostumbrados y de esa manera purificando nuestro espíritu, nuestras almas delante de Él, ya que Dios nos ama y nos anhela. Él es el deseo de Dios que nosotros hagamos ese esfuerzo, y ya que Él ha hecho ya el sacrificio para perdonar nuestros pecados. Así es de que yo espero que la palabra de Dios le haya sido de bendición en este día. Usted lea una y otra vez estos capítulos que son muy cortos, muy simples, sencillo, fácil de entender esta palabra. Y como dice también Santiago, si necesita sabiduría para entenderla, pídale a Dios en oración, que Él tiene y la da en abundancia. Yo oro porque el Espíritu Santo le ayude en todo lo que usted necesita. Yo deseo que la palabra de Dios le sea de bendición en este día, que si está enfermo, esta palabra sea sanidad para su cuerpo. Si está triste, si tiene problemas, que esta palabra sea de consuelo para usted, que sea de fortaleza para su vida. Que esta palabra cumpla el propósito para lo cual el Señor nos la dio en este día, y no regrese al Señor vacía, sino que de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, que cumpla el propósito para lo cual el Señor nos la dio este día. Dios le bendiga grande y ricamente. La próxima semana estaremos concluyendo esta epístola con el capítulo 3. Muchas, pero muchas bendiciones.